Suma Teológica. Parte segundo. AE. Cuestión 170. Los preceptos de la templanza. Nos toca ahora tratar de los preceptos de la templanza. Preceptos de la templanza misma. Preceptos de sus partes. Artículo 1. Están bien señalados en la ley divina los preceptos referentes a la templanza. Lat. Objeciones por las que parece que los preceptos de la templanza no están bien señalados en la ley divina. 1. La fortaleza es una virtud más importante que la templanza. Como ya dijimos, Quitutus 103a, 12Q, 141a, 8, 12Q, 66a, 4. Pero no hay ningún precepto sobre la fortaleza entre los del Decálogo, que son los preceptos más importantes de la ley. Luego no está bien puesta. Entre los preceptos del Decálogo, la prohibición del adulterio, el cual se opone a la templanza, como vimos antes. Que a 154 1, 8, 2. La templanza no solo se ocupa de lo venéreo, sino también de los deleites de la comida y la bebida. Pero en los preceptos del Decálogo, no hay nada que prohíba ningún vicio sobre los placeres de la comida y la bebida, ni sobre ninguna otra especie de lujuria. Por tanto, tampoco debe ponerse un precepto que prohíba el adulterio, el cual pertenece al deleite venéreo. En la intención del legislador está antes el fomentar la virtud que el prohibir los vicios, ya que la prohibición de estos tiene por finalidad el quitar los impedimentos para la virtud. Ahora bien, los preceptos del Decálogo son principales en la ley divina, luego en ellos debería figurar algún precepto afirmativo, que indujera directamente hacia la virtud de la templanza, antes que el precepto negativo prohibiendo el adulterio, que se opone directamente a ella. Contra esto está la autoridad de la Sagrada Escritura. Ex 21, 17. Respondo. Tal como dice el apóstol en 1 Tim 1, el fin del precepto es la caridad, hacia la cual se nos anima con los preceptos pertenecientes al amor a Dios y al prójimo. Por eso se incluyen en el Decálogo los preceptos que se ordenan más directamente a ese amor a Dios y al prójimo. Y entre los vicios opuestos a la templanza, parece que el que más se opone al amor al prójimo es el adulterio, mediante el cual se usurpa algo ajeno, abusando de la mujer del prójimo. De ahí que, entre los preceptos del Decálogo, sobresalga la prohibición del adulterio, no solo llevado a la acción, sino también deseado interiormente. A las objeciones. 1. Entre las especies de vicios que se oponen a la fortaleza, no hay ninguno que se oponga al amor al prójimo, tan directamente como el adulterio, especie de lujuria que se opone a la templanza. Sin embargo, el vicio de la audacia, que se opone a la fortaleza, es, a veces, causa de homicidio, el cual se prohíbe en los preceptos del Decálogo, ya que se dice en Eclo 8:18, no camines con el audaz, no sea que agrave sus males en ti. Ni la gula ni las otras especies de lujuria se oponen al amor al prójimo directamente, como lo hace el adulterio. En efecto, no se causa una injuria tan grande al padre por el estupro de una virgen, que no está unida en matrimonio, como la que se causa por el adulterio al marido, que es quien tiene poder sobre el cuerpo de la mujer, y no ella misma. Los preceptos del Decálogo, como ya dijimos antes, Q 122a, 4, son principios universales de la ley divina. Por eso conviene que sean comunes, pero no fue posible dar preceptos comunes afirmativos sobre la templanza, porque el uso de la misma cambia con los distintos tiempos, como dice San Agustín en De Bono Coniuc, y con las leyes y costumbres humanas. Artículo 2. Están bien señalados en la ley divina los preceptos sobre las virtudes anejas a la templanza.
lat. Objeciones por las que parece que no están bien señalados en la ley divina los preceptos referentes a las virtudes anejas a la templanza. 1. Ahora se dice, los preceptos del Decálogo, como ya vimos, 1 a 3, son principios universales de toda la ley divina, pero la soberbia es el principio de todo pecado, como se dice en Eclo 10:15. Luego, entre los preceptos del Decálogo, debería figurar alguno prohibiendo la soberbia. Tuo. En el Decálogo deben figurar, ante todo, los preceptos que animen al hombre a cumplir la ley. Ahora bien, la humildad, por la que el hombre se somete a Dios, parece ser la que mejor dispone al hombre para observar la ley divina, por eso la obediencia se considera como uno de los grados de la humildad. Según vimos antes, 161, 6, cabe decir lo mismo de la mansedumbre, que logra que el hombre no se vuelva contra la ley divina, como dice San Agustín en segundo de Doct, Christ. Luego parece que debería haberse puesto en el Decálogo algún precepto sobre la humildad y la mansedumbre. Ya dijimos, Q, 168a, 1 ad 1, 3, que en el Decálogo se prohíbe el adulterio porque se opone al amor al prójimo, pero también el desorden de los movimientos externos, que es contrario a la modestia, se opone al amor al prójimo. De ahí que San Agustín diga en su regla, en vuestros actos externos no haya nada que ofenda a nadie. Por tanto, parece que también este desorden debió haberse prohibido mediante algún precepto del Decálogo. Contra esto está la autoridad de la Sagrada Escritura. Ex 21, DT 5:6. Respondo. Las virtudes anejas a la templanza pueden considerarse de dos modos: en sí mismas y en sus efectos. En sí mismas no están directamente relacionadas con el amor a Dios o al prójimo, sino que, más bien, consideran cierta moderación en las cosas pertenecientes al hombre mismo. En cuanto a sus efectos, pueden relacionarse con el amor a Dios o al prójimo. Bajo este aspecto, hay en el Decálogo algunos preceptos relativos a la prohibición de los efectos de los vicios opuestos a las partes de la templanza, como son, por ejemplo, de la ira, que se opone a la mansedumbre, se pasa a veces al homicidio, que está prohibido en el Decálogo, o a negar a los padres el honor debido. Puede suceder lo mismo con la soberbia, la cual da lugar a que muchos traspasen los preceptos de la primera tabla del Decálogo. A las objeciones. 1. La soberbia es fuente de pecados, pero en cuanto está oculta en el interior, cuyo desorden no perciben comúnmente todos, por eso no fue necesario que su prohibición figurara entre los preceptos del Decálogo, que se refieren a primeros principios conocidos por sí mismos. Tuo. Los preceptos que animan al cumplimiento de la ley suponen ya la ley misma, por eso no pueden ser los principios primarios de la misma, como son los del Decálogo. El desorden de los movimientos externos no supone ofensa contra el prójimo por la misma especie del acto, como lo son el homicidio, el adulterio y el hurto, que están prohibidos en el Decálogo, sino solo en cuanto que son signos de un desorden interno, como ya dijimos antes. 1568 A.1 ad 1.3.